necesidad de tener espacio para crecer más pasa definitivamente para poder producir más en el futuro. Y en el diagrama de la derecha ustedes pueden ver por qué es importante el crecimiento, para que tengan una idea. Si la economía, por ejemplo, creciera, como estamos yendo ahora, al 3%, para poder alcanzar al producto per cápita, digamos, del país más atrasado, el que está al final de la cola de la OECD, que es México, necesitaríamos 14 años. O sea, definitivamente necesitamos mejorar nuestra tasa de expansión en cuanto a lo que es el producto per cápita en el Perú. Una tasa de 3% es insuficiente. Si, por ejemplo, para ver la cosa en sentido más positivo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, creciéramos a una tasa del 6% anual en términos del producto per cápita, requeriríamos solamente, como ven en la diapositiva, solamente 7 años para poder alcanzar al país de la OECD que presenta los menores niveles de ingreso per cápita. O sea, el resto está puesto y necesitamos definitivamente acelerar la velocidad del crecimiento de la economía. Además, no olvidemos que si la economía crece, la actividad empresarial, la producción, ¿no es cierto?, en las empresas crece, y al crecer esto hay más renta, hay más utilidades, más impuesto a la renta en términos de recaudación, y con esa mayor recaudación vamos a poder atender una mayor cantidad de necesidades que vienen a partir de los sectores. Y dicho sea de paso, y no por eso menos importante, el hecho, por ejemplo, de aumentar la tasa de crecimiento permite también que la demanda de empleo, que depende de las necesidades de producción de las firmas, esa demanda de empleo definitivamente se incremente, pudiendo incorporar a más trabajadores al mercado laboral. Finalmente, en la parte de marco de contexto, en el marco macroeconómico, rápidamente, el tema de las finanzas públicas. Como sabemos, las finanzas públicas tienen que ver con lo que es el gasto, la estructura del gasto y el endeudamiento. Entonces, uno puede observar en el gráfico siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, por ejemplo, para ser resumido esto, que desde el 2021, observando la línea de color oscura que representa lo que es el gasto no financiero, observen ustedes que el gasto no financiero de principio de 2021 cae. Una caída libre, digamos, del gasto definitivamente implica una afectación adversa al crecimiento económico. Entonces, lo que hemos hecho desde la primera semana en el Ministerio de Economía es buscar revertir eso, porque si el gasto no financiero seguía contrayéndose, evidentemente la actividad económica también. Y eso es algo importante, ya hemos tomado acciones en cuanto a ello, y ustedes pueden observar, por ejemplo, que en los últimos meses ya no hablamos de una caída del gasto público, hablamos de una estabilización del mismo. Y obviamente, mirando la situación positiva, hasta hace pocos meses, en lo que corresponde, digamos, a lo que es los ingresos fiscales, ustedes pueden ver, por ejemplo, que los ingresos fiscales se incrementan, que es la línea de color rojo, y por lo tanto, junto con un gasto no financiero que esté estabilizado, pero la idea es que sea creciente, entonces significa que el equilibrio macroeconómico fundamental entre lo que vendría a ser, digamos, ingresos y gastos, definitivamente se está manejando con bastante prudencia. Luego, siguiente por favor, el tema famoso del déficit fiscal. La diferencia entre lo que son los gastos e ingresos públicos, ustedes pueden darse cuenta en ese diagrama, sobre todo en el caso de los años 2021 en adelante, que el déficit fiscal, digamos, se reduce. Y eso es consistente con un manejo fiscal prudente o serio, porque tengamos claro que si alguien dijese que el déficit fiscal no importa, lo que tendríamos es un incremento importante, digamos, en lo que es la deuda pública, y obviamente un país que tiene una deuda pública mayor definitivamente es menos solvente, porque tiene más obligaciones que pagar. Y si el país es menos solvente, entonces significa que es más riesgoso. Y como consecuencia de eso, a la hora que, por ejemplo, que como Estado salgamos con bonos soberanos, esos bonos soberanos van a ser mucho más caros.
sencillamente porque hay mayor riesgo. Por eso que es muy importante el tema del control del déficit fiscal. Y ustedes pueden ver un detalle por el lado de los ingresos. Por ejemplo, el siguiente, por favor. El lado izquierdo, ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con los ingresos corrientes relacionados a recursos naturales. Es decir, ahí estamos hablando fundamentalmente de actividades extractivas. Y como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, la línea punteada, ¿qué es lo que indica? Lo que indica definitivamente es una tendencia a la baja en cuanto a estos ingresos corrientes relacionados a industria extractiva. En cambio, en el lado de la derecha, ustedes pueden observar que por el lado, por ejemplo, lo que es los ingresos corrientes no asociados a actividades extractivas o a recursos naturales, la tendencia definitivamente es a estabilizarse y poder crecer a continuación. Siguiente. Este es un poco el desarrollo, la perspectiva que se tiene desde el marco macroeconómico multianual respecto, digamos, a lo que son los gastos, el gasto no financiero del gobierno general, tanto como porcentaje del Producto Bruto Interno que está a la izquierda, como en magnitudes nominales, como está en el lado derecho. En ambos casos todavía podemos observar una tendencia creciente, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la captación de ingresos del gobierno general. Y había señalado hace un ratito, mirar con cuidado el déficit fiscal, cumplir la normatividad siguiente, por favor, porque la consecuencia de mantener, vamos a decirlo así, disciplina fiscal, implica una deuda pública manejable. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a nivel de lo que es porcentaje del producto, la deuda pública de Perú está bastante por debajo de los otros países que son miembros de la Alianza del Pacífico. Y eso lo único que está reflejando definitivamente es un manejo prudente de lo que es la política fiscal. Y como consecuencia de eso, la siguiente, por favor. Al lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que es el riesgo país. Y a nivel, digamos, de países comparables, que son los países que son miembros de la Alianza del Pacífico, encuentran ustedes, digamos, que Perú solamente, digamos, en cuanto a lo que es riesgo país, esto tiene un riesgo país que puede ser perfectamente comparable con países como Chile, donde estamos hablando de un riesgo país bastante menor en el caso del vecino del sur. Y el lado derecho de la explicación, del cuadro, perdón, muestra la tasa de interés de los bonos soberanos. Ustedes pueden preguntarse por qué, por ejemplo, la tasa de interés o tasa de rendimiento de los bonos que emite el Estado en el Perú, léase los bonos soberanos, si trazan una línea de tendencia en los últimos meses, se van a dar cuenta que la tendencia es creciente. El punto es que al igual que otros países, como consecuencia, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, los gastos se incrementaron en términos importantes y en la medida de ese aumento del gasto para poder atender la emergencia, de todas maneras se incrementó el stock de deuda en cuanto a lo que es en nuestro país. Entramos ahora a continuación en lo que es el equilibrio financiero. Para explicarlo en términos sencillos, la ley de equilibrio financiero refleja un principio muy simple. Por mandato de la Constitución, el presupuesto público tiene que estar equilibrado, por definición. No es legal un presupuesto, o sea, no podría ser aplicable un presupuesto desfinanciado. Entonces ustedes pueden ver ahí el calce exacto que hay entre lo que son los ingresos y lo que es el gasto, a nivel, digamos, de lo que es el equilibrio financiero, necesario y determinado, digamos, por la normatividad vigente. A continuación entramos al proyecto de ley de presupuesto 2023. A ver, en este caso específico, el presupuesto para el año 2023, parto por este cuadro. Sí, ahí está. ¿Qué cosas se necesita para poder formular el presupuesto? Y ustedes pueden ver algunas variables macro contenidas en ese cuadro. No voy a explicitarme del porqué de alguna de ellas, pues sería un poco extenso, pero solamente menciono una. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda proyectar lo que es, por ejemplo, el tipo de cambio? La necesidad, o sea, la utilidad de tener una idea clara respecto al tipo de cambio es porque sencillamente en el presupuesto general de la República hay, por ejemplo, acciones que están relacionadas a la compra de medicamentos.
Y muchos de esos medicamentos, digamos, son de procedencia externa. O sea, tenemos que importar medicamentos. Y tenemos que saber, tener un aproximado de cuánto es la cantidad de soles que necesitamos para hacer esas compras. De ahí un elemento importante, ¿no es cierto?, para definir cuántos soles, cuánta cantidad de moneda vamos a dedicar a lo que son compra de medicamentos. Implica pues mirar, dado que la mayor parte son importados, el tipo de cambio nos dice la necesidad de soles para poder hacer este tipo de adquisiciones. En términos generales, el presupuesto, ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, el presupuesto ha crecido en términos nominales en 9%, pero descontando la inflación, el crecimiento del del presupuesto es solamente de 4%. Que dicho sea de paso, es un presupuesto que está absolutamente alineado con lo que es la normatividad fiscal. Es decir, entre otras cosas, el déficit fiscal del 2.5% para este año y 2.4% para el próximo definitivamente va a ser respetado, como parte de lo que es un manejo fiscal prudente. En la siguiente miramos un poquito lo que es el financiamiento del presupuesto. Y ustedes pueden ver las distintas fuentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos ordinarios, que básicamente son impuestos, la otra fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados, que son como una suerte de los ingresos propios que tienen, digamos, los pleos, y se ha hecho allí ciertamente una modificación. Una parte importante de los recursos directamente recaudados se les va a dar el tratamiento como si fueran recursos ordinarios, o sea, como recursos provenientes de la recaudación tributaria fundamentalmente. Esto tiene que ver, digamos, con una serie de elementos relacionados a una mejor gestión en cuanto a lo que es la caja fiscal. Y obviamente también, dicho sea de paso, el hecho de que una parte importante de los RDR se hayan pasado como si fueran recursos ordinarios, no implica en lo absoluto que se le esté quitando un sol a cualquier pliego, por ejemplo, que tiene recursos directamente recaudados. Lo único que se está haciendo en aras de tener una mayor eficiencia es que esos recursos directamente recaudados fueran como si recursos ordinarios. Pero aquí hay un tema muy claro que aprovecho la oportunidad para señalar. Un mito sobre el Ministerio de Economía y Finanzas es que siempre se le ha visto como un ente o un ministerio obstaculizador y no facilitador. La tendencia cambia ahora. Nosotros lo que estamos buscando hacer es que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un ente facilitador de lo que es el gasto. Obviamente, el tema ahí es cumpliendo la normatividad necesaria, pero creo que es un elemento, un punto de corte importante, dada la situación económica en la que nos encontramos. Si estoy diciendo que necesitamos que sea una tasa de crecimiento mayor, obviamente, digamos, la idea es que el Ministerio de Economía y Finanzas en particular y las distintas direcciones del mismo se constituyen como elementos facilitadores de lo que vendría a ser el gasto por el lado de los distintos sectores conformantes, digamos, del espacio fiscal. Luego ustedes pueden ver, aparte de lo que son recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, recursos determinados que tienen que ver mucho con el canon, sobrecanon y demás, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en el caso de recursos de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, ahí hay una disminución. ¿Qué significa esto? Definitivamente que estamos endeudándonos menos. ¿Por qué? A partir, digamos, de una mayor recaudación por el lado de recursos ordinarios, puede explicar, y eso es lo que estamos haciendo, que la parte de endeudamiento se reduzca como consecuencia, digamos, del aumento importante en los ingresos fiscales. Luego también, a continuación, la siguiente, por favor. Entramos definitivamente en algunos aspectos de detalle en relación al presupuesto. Por ejemplo, el tema de la descentralización del presupuesto. Si ustedes miran la siguiente diapositiva, la anterior, por favor. Ahí ustedes pueden darse cuenta, en la diapositiva, que si hablamos, por ejemplo, en términos muy específicos, si hablamos, por ejemplo, de qué parte del presupuesto no puede ser trasladado a las regiones y municipalidades. Esa parte, digamos, del presupuesto que no se puede trasladar por sus propias características, por ejemplo, es lo que corresponde a conceptos no descentralizables. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que el presupuesto de relaciones exteriores sea descentralizado a nivel de regiones y municipalidades. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, pensar que lo que corresponde, digamos, a lo que es defensa
sea trasladable, digamos, a nivel de gobiernos regionales y locales. O sea, hay una serie, digamos, de actividades o de funciones que están centralizadas por definición y no pueden ser objeto, digamos, de traslación a gobiernos regionales y locales. Pero si la pregunta es, ¿estamos continuando con la secuencia de un presupuesto más descentralizado, mirando a regiones y municipalidades? La respuesta es afirmativa. Siguiente, por favor. Ustedes pueden darse cuenta que el tramo de color azul, que corresponde al gobierno regional, y el tramo de color rojo, que corresponde al gobierno local, estamos hablando, digamos, ¿de qué? De una traslación, de un incremento en la traslación de recursos a organismos subnacionales de 34.2%. Y si ustedes comparan con la traslación de recursos en años anteriores a lo que es regiones y alcaldías, evidentemente estamos siguiendo la secuencia. O sea, en otras palabras, este presupuesto sigue con la tendencia anterior de buscar descentralizar el gasto. Y eso lo vemos por la asignación de recursos en términos porcentuales que tienen en la diapositiva. ¿Cuáles son las siguientes, por favor? Las prioridades de la asignación presupuestaria. Ustedes pueden ver en ese cuadro, ¿no es cierto?, las funciones. A nivel de funciones, el presupuesto, tenemos, por ejemplo, entre los primeros lugares en magnitudes a educación, salud, transporte, orden público y seguridad. Podría seguir, pero yo quisiera explicar algo. Cuando hablamos de la clasificación del presupuesto por funciones, lo que estamos diciendo es cuáles intervenciones hace el Estado relacionado a un tema, independientemente de quién sea, por ejemplo, el pliego, o independientemente de quién sea el sector. Para ponerlo como un ejemplo, en el caso, por ejemplo, lo que es salud como función, la pregunta es, ¿salud es desarrollada solamente por lo que es, por ejemplo, el MINSA o las direcciones regionales de salud? La respuesta es no. También acciones de salud, intervenciones de salud lo hacen, por ejemplo, la Fuerza Armada o las fuerzas policiales con sus respectivos hospitales. O sea, lo que quiero decir es, cuando evaluamos, o si queremos saber qué tanta importancia le da el gobierno, por ejemplo, a determinadas actividades, es mucho más adecuado mirarlo en términos de funciones que mirarlo en términos de entidades. Aquí lo que interesa es ver en cuánto se preocupa, cuánto interés tiene el Estado, por ejemplo, a través de lo que vendría a ser determinado tipo de acciones que son fundamentales, como es salud y educación. En la siguiente diapositiva ustedes tienen una muestra de algunos, lo que podría llamar intervenciones emblemáticas, que están contenidos y atendidas, digamos, en el presupuesto. Estamos hablando de una serie, digamos, de intervenciones que tienen asignaciones presupuestales importantes y eso lo pueden ver con claridad en esa diapositiva. Es solo una muestra, evidentemente. Sigo. En términos de lo que son las disposiciones generales y específicas para lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal. Aquí el tema podemos verlo de la siguiente forma, con cosas prácticas. Por ejemplo, cuando un sector, por ejemplo, le interesa que determinado tipo de proyecto de inversión sea desarrollado en un gobierno regional o en un gobierno local. Antiguamente, como hasta ahora, teniendo los recursos el sector tenía que cumplir una serie de procesos adicionales para trasladar recursos a gobiernos regionales y locales. Y eso implicaba, pues, definitivamente procesos que demoran. Ya no va a haber necesidad de hacer eso. Directamente el presupuesto, en el presupuesto institucional de apertura del gobierno regional y local, va a incluir los recursos que antiguamente decidía por colocar el sector. O sea, dicho en otras palabras, ya no va a depender, por ejemplo, del sector en estricto para hablar de financiamiento por proyectos de inversión a nivel subnacional. Ya la cosa es en automático. O sea, desde el 1 de enero, los gobiernos regionales y locales van a tener los recursos que corresponden, digamos, para sobre todo lo que es la parte de proyectos de inversión. Ya no hay ninguna suerte de pérdida de tiempo en procesos que venían por el lado del sector para poder trasladar esos recursos. Eso lo muestro como una señal de que definitivamente nosotros apostamos por un MEF que sea un facilitador y no sea, digamos, un obstáculo
para lo que es el gasto en general y sobre todo lo que es el gasto de inversión en particular. Bueno, ahí se detalla en el PowerPoint, digamos, una serie de iniciativas que, como les digo, tiene como filosofía simplemente apurar lo que es el gasto y que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha visto como un facilitador en dicho proceso. Bueno, hay una serie de elementos más de detalle, por ejemplo, como que están incorporados en lo que es el presupuesto. Seguramente ya a nivel de detalle en las comisiones vamos a decir por qué, digamos, cuál es la filosofía detrás de tener un Ministerio de Economía y Finanzas como facilitador. Algunas acciones relacionadas a esto lo encuentran ustedes en estas diapositivas. Luego podemos mirar finalmente lo que es el proyecto de ley de endeudamiento. En el caso del proyecto de ley de endeudamiento, que como ustedes saben, las operaciones por crédito son fuente de financiamiento para los pliegos, son fuente de financiamiento, digamos, para los entes del Estado. Y el detalle ustedes lo pueden mirar, por ejemplo, en el caso del endeudamiento, ¿no es cierto? Como fuente de financiamiento es necesario que sea ordenado también. Y por tanto, si miramos un poquito el detalle, ustedes pueden darse cuenta en la siguiente diapositiva, por favor, ahí. Pueden ver que por fuentes de financiamiento, o sea, por operaciones de crédito, tenemos, por ejemplo, que por el lado total estamos hablando de 22.782 millones. Pero el punto importante es que no solamente hablamos de tomar recursos del exterior en la forma de bonos, que es lo usual, sino también hay operaciones crediticias a tasas bastante razonables con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, el financiamiento que viene por el lado del endeudamiento no solamente considera colocación de bonos soberanos, sino préstamos, digamos, sectoriales con estas entidades de carácter multilateral. Olvidé, por ejemplo, también a la Corporación Andina de Fomento, lo que es la CAF. En resumen, siguiente. Estos son algunos aspectos contenidos, digamos, en lo que es la ley de endeudamiento, pero yo quisiera terminar la exposición con un resumen muy simple. Primero, necesitamos que un Ministerio de Economía y Finanzas sea más que un obstáculo, una traba, un facilitador en cuanto a lo que es el gasto. Y esa necesidad no solamente tiene que ver por el lado de eficiencia administrativa, tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad ahora de poder impulsar la economía en un programa de estabilización que, como les digo, se va a anunciar pronto, un programa de reactivación. Pero si tenemos por lo menos un Estado que gasta lo que tiene, definitivamente vamos a eliminar desperdicios e ineficiencia. Tema muy sencillo. Muchas veces, por ejemplo, ¿no es cierto?, seguramente una buena intención, por el lado de los pliegos, llega el mes de agosto, llega el mes de septiembre y el nivel de gasto que tienen está bastante desfasado con lo que deberían de haber avanzado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no?, es necesario que se sinceren los presupuestos a nivel, digamos, de las distintas entidades del Estado. ¿Para qué se pide eso? Para poder tener la idea de cuánto de marco presupuestal podríamos como Ministerio de Economía trasladar a otras entidades que sí tienen la posibilidad de gastar muy rápidamente. O sea, aquí el tema de proponer que el gasto se impulse manteniendo la regla fiscal y no saliéndonos absoluto del presupuesto de este año, presupuesto modificado, tiene como finalidad no solamente el tema de la eficiencia, sino contribuir a una tasa de crecimiento más elevada de la actividad económica. Y yo soy un convencido de que si nosotros avanzamos fuertemente en lo que es la efectivización de lo que es la inversión pública, vamos a estar en mejores condiciones para que el sector privado, digamos, pueda ver con más optimismo estas cosas. Porque al final de cuentas no perdamos de vista que la inversión pública, la licitación, etcétera, la parte administrativa, lo hacen los entes, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que corresponda, pero lo hacen los sectores también. El punto de por medio es que si nosotros somos capaces de recuperar el paso por el lado de la inversión pública, vamos a estar en mejores condiciones para poder promocionar la confianza, reducir la incertidumbre y, como les digo, el día de ayer se instaló, digamos, una nueva mesa ejecutiva. La idea es que en la lógica de esas mesas se junta el sector privado con el sector público y el sector privado expresa cuáles son los problemas que tiene para poder desarrollar más proyectos. Y eso
definitivamente la respuesta a eso viene a partir de los funcionarios. Y muchas veces se ha descubierto que entre los propios funcionarios del Estado, dados los procesos que a veces no conversan entre sí, tenemos una serie de demoras e ineficiencias. Antiguamente, por ejemplo, y con esto termino, buscando que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un facilitador, los funcionarios me decían, o yo les preguntaba, ¿por qué no responden los requerimientos de información que vienen del sector privado, inclusive del Congreso? Y lo que me decían los funcionarios es, pero tenemos un plazo de 10 días, por ejemplo, para poder responder. Y la pregunta que yo hacía, ¿por qué tienes que esperar los 10 días que es el plazo como máximo te da la ley y no resuelves ahora? No solamente debes de responder lo más pronto posible, sino que si hay una opinión en negativo, tú tienes que plantear, el funcionario del ministerio tiene que plantear opciones de solución. O sea, el tema no es solamente tomar nota, digamos, vamos a decirlo así, del problema, sino contribuir efectivamente, digamos, a la solución del mismo. Esa es un poco la lógica, o en todo caso la filosofía que estoy tratando de implementar en el caso de la gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas por su exposición. Señores congresistas, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, vocero del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, por 8 minutos. Señora Presidenta, muy buenos días. Un saludo a la representación nacional, al Premier y al Ministro de Economía y Finanzas. Para nosotros, analizar este presupuesto, este proyecto de ley del presupuesto, significa una vulneración a los derechos e intereses del interior del país. Porque el presupuesto para el 2023 alcanza la suma de 214.700 millones de soles. Sin embargo, en la distribución de este presupuesto, que es totalmente centralista, porque si tenemos en cuenta que en el país hay 1.874 municipios entre provinciales y distritales, y si a eso le sumamos que hay 2.859 municipios de centros poblados, se tiene que en la distribución del presupuesto únicamente para los gobiernos locales se asigna un 13.9%. ¿Qué van a hacer los municipios provinciales del país, los municipios distritales, con el 13.9% de este presupuesto? El presupuesto del año pasado por lo menos contemplaba un 18.4%, sin embargo para el 2023, en la cual ingresan nuevas autoridades, solamente se consigna 13.9%. Los gobiernos locales, 19.7%. Y el gobierno nacional, casi el 70% del presupuesto. Esa es una primera objeción. Lo segundo es que vienen a pedirnos la aprobación de este presupuesto cuando, revisando el gasto presupuestal de este año, los ministerios solo han gastado el 39% en promedio. Es decir, no se ha utilizado el dinero para lo que estaba dispuesto en el presupuesto de este año, y pensar que estamos ya entrando al último trimestre de este año, ¿no? Pero además el efecto de la inflación desvirtúa el crecimiento o el supuesto crecimiento que está en el 9%. Pero en términos reales, este nivel de crecimiento apenas alcanza el 4%. Recordemos que el incremento del presupuesto se soporta en los tributos, en los impuestos, en el precio de los minerales, que aún siguen elevados. Pero existía un plan de reactivación económica que el Ministerio de Economía estaría por presentar y hasta el momento no lo ha presentado. De otro lado, tenemos que entender que los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto en los enfoques optimistas
no considera el impacto de los siguientes aspectos: el impacto negativo de la economía internacional, el efecto del incremento de la inflación, el efecto de la entrada de nuevas autoridades regionales y locales para el 2023, el efecto negativo sobre la inversión privada como resultado de la inestabilidad política y los conflictos sociales que no han podido ser solucionados por esta gestión. Por otra parte, está pendiente o considerar estos recursos ordinarios que financian el presupuesto alcanzan al 66%. Por tanto, está pendiente por parte del Ejecutivo Nacional establecer los mecanismos para una mejor recaudación del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Resulta que existe un recorte presupuestal bastante considerable en lo que se refiere al sector turismo. Hay 153 millones menos que el año pasado. A la pesca, 70 millones menos. En el caso del turismo, se estima que antes de la pandemia se generaba aproximadamente 1.5 millones de empleos y fue uno de los sectores más golpeados por las consecuencias del COVID-19. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se le recorte 153 millones para el sector turismo y 70 millones para la pesca? Es importante que se transparente la reserva de las contingencias, pues el decreto legislativo 1440 establece 1% para el manejo del gobierno nacional. Ellos superan ese monto y con eso tienen todos los fondos para su libre disponibilidad. La reforma estructural del Estado está pendiente para una mejor redistribución del presupuesto, que ahora es centralista y debería ser descentralista. En el caso concreto del sector salud, por ejemplo, la campaña electoral señalaba que se iba a asignar un mayor presupuesto a los sectores salud y educación. Sin embargo, en el presupuesto de 2023 solo se llega al 2.4 del PBI. Así podemos concluir con los hospitales, con las postas médicas que se han anunciado. Uno de ellos, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, sigue abandonado a su suerte y seguirá abandonado a su suerte porque el año 2023 solo se estima un presupuesto del 2.4 del PBI. Asimismo, hablando de la región del Cusco, se tiene que es la sexta región en contribución al Producto Bruto Interno Nacional y en lo que se refiere a infraestructura educativa, solo 3 de cada 10 colegios poseen los 3 servicios básicos. Y en términos de empleo, el 20% de cusqueños tiene un empleo formal, el 80% está en la informalidad. Señora Presidenta, nosotros que venimos del interior del país reclamamos una distribución democrática, descentralista de este presupuesto. Una vez más tengo que decir, para 1.874 municipios y 2.859 municipios de centros poblados, solo hay un 13.9%. Para los gobiernos regionales, 19.7%. Exigimos que haya mayor presupuesto, señor Premier, señor Ministro, porque los pueblos del interior del país necesitan de recursos para poder desarrollarse. No todo es Lima. Lima no solo es el Perú, también son las provincias y usted constantemente hace mención al pueblo, habla del pueblo, pero cuando se trata de distribuir la economía, hay apenas un 13% para las provincias. Eso no es justo y considero pertinente que lo puedan evaluar de mejor forma. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino por 10 minutos. Congresista Portalatino, ¿podría encender su audio? Tiene la palabra el congresista Cruz Mamani por 5 minutos. Bien, muchas gracias, Presidenta.
Un saludo al señor Premier y al señor Ministro de Economía y a toda la representación nacional. Este es un día importante porque en realidad no solamente es presentar, sustentar este proyecto de ley, sino también generar algunas reflexiones de tal forma que podamos ir corrigiendo, reorientando algunas políticas de la gestión económica de nuestro país. Aunque el congresista anterior se me anticipó, pero creo que todos vamos a repetir, o sea, es sentido común, no hay que ser experto en el tema. Gobierno nacional, 66.5%, ¿no? 142 millones y más. Gobiernos regionales, 19.7%, no llegan ni al 20%. Y gobiernos locales, ínfimos, diminutos, en cierto modo ofensivos para el Perú profundo, ¿no? 13.8%. Hay una distribución absolutamente irracional y no se está haciendo nada. Nosotros, como que hemos dado el mensaje de que estas cosas deberían cambiar, no se está dando. El 30% de la población vive en la capital, estamos en Lima. El 70% en las provincias. Y el presupuesto es al revés. El 70% se queda acá, se maneja desde acá, se gestiona desde acá y ya sabemos cómo se manejan, para quién va y para quiénes no va. Y para el 70% de la población solo tiene que ir 19 más 13, 29, 32%. Solo eso. Eso me pregunto, con el respeto que tiene la investidura ministerial, ¿en qué cabeza puede entrar eso? ¿En qué corazón y en qué mente puede entrar eso? Y no se supone que somos compañeros de bancada, ¿no? Queremos cambiar esto, queremos que esto se modifique, no de la noche a la mañana, sino progresivamente. Y no hay una muestra. Por el tiempo, vean ustedes, las asignaciones y beneficios económicos para el personal de la administración pública de los gobiernos regionales se incluyen en el presupuesto del nivel nacional, cuando lo correcto es que debe ser incluido en el presupuesto de los gobiernos regionales. Es el caso del sector educación, señor ministro, por intermedio suyo, señora presidenta. Anualmente se incurre en una práctica engorrosa de estar transfiriendo el presupuesto del MEF a los gobiernos regionales y de estos a su vez a las unidades ejecutoras, solo por citar el concepto de la asignación por tiempo de servicios y compensación por tiempo de servicios. De acuerdo a los sistemas implementados en dicho sector, ya se conoce la proyección de cuántos docentes, señor ministro, cumplirán 25 o 30 años en el 2023 o cuántos docentes cesarán por límite de edad en el año 2023. Es fácil, la data tienen ustedes ahí. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas se convierte en un simple pagador. Y eso no puede ser. Pone las líneas nacionales, pero el pagador se supone que debe ser la unidad ejecutora. O como hicieron en experiencias anteriores, paguen desde acá, pero no estén pasando gobierno regional, unidad ejecutora, luego a las tesorerías, luego a los planilleros, luego el abono. Desde el año pasado, señor ministro, hasta ahora no han transferido por esos conceptos, ya va a pasar casi un año, desde noviembre hasta ahora. 2. Sobre la ampliación de la meta física del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, como dice el artículo 24. Actualmente dicho programa solo abarca a nivel de educación inicial, primaria e instituciones educativas de jornada escolar completa. No están comprendidos las instituciones educativas de jornada escolar regular, que son la mayor parte de instituciones educativas del Perú y se encuentran en lugares más alejados. Se tiene previsto incorporar a dicho segmento de la población escolar. O sea, unos cuantos sí tienen alimentación escolar, pero la minoría, la gran mayoría no lo tiene. Secundaria, para nada. Y no hay esta preocupación por mejorarla. Se viene implementando este criterio, señor ministro, respecto al marco de presupuesto por resultados hace varios años bajo la denominación del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. ¿Realmente este mecanismo ha permitido la mejora de la gestión de los gobiernos locales?
Y si fuese afirmativo su respuesta, ¿por qué no se implementa este mecanismo en el sistema de justicia? Porque es conocido que nuestro sistema de justicia no es eficiente ni célere. No se ha dicho mucho. Si me concede un minutito o 30 segundos, Presidenta, para... No hay ampliación de plazo, pero pudiera tomar tiempo de sus colegas que... Un minuto a cuenta de su vocera. De la vocera, muchas gracias. Sobre la deuda social, que es una carga para el Estado, señor Premier, no se dijo mucho o nada. También los colegios emblemáticos, se han hecho grandes colegios y ahora tienen grandes problemas que no saben cómo resolver. Se construyó, pero no hubo un presupuesto para el mantenimiento. No es cuestión de cómo mantener un colegio pequeño, ¿no? Y lo propio debe pasar con otras infraestructuras. Y hay un tema que creo que hay que discutir, como el Ejecutivo, por ejemplo, hasta ahora que debían estar por encima del 66% de ejecución, no han ejecutado, empezando por ministerios, gobiernos locales, y están por promedio del 30%. Creo que hay que repensar, por ejemplo, en recuperar la capacidad de iniciativa de gasto del Congreso de la República. Lo que no puede gastar el Ejecutivo, el Congreso debería determinar en qué se gasta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Jáuregui Martínez por 6 minutos. Muchísimas gracias, señora Presidente. Quiero pedirle, por favor, a la mesa, si me permite, pasar un video antes de mi intervención. Autorizado. Gracias. En óptimas condiciones. El centro quirúrgico tiene 53 años de antigüedad. Parte del equipamiento médico se encuentra inoperativo y obsoleto con más de 10 años de uso. Estas máquinas necesitan reposición debido a que por su antigüedad ya no venden los repuestos en el mercado. En el área de hemodiálisis hay 7 máquinas. 3 son del 2013, 4 en 2010 y 1 en el 2017. Es necesario hacer cambios con nuevas máquinas. En el área de lavandería, una lavadora de la marca alemana Point se encuentra paralizada más de 8 años. Además, hay una centrífuga de la marca Sinmérico paralizada más de 4 años por problemas eléctricos. Otra centrífuga de la marca Point también está paralizada más de 10 años. Una secadora de la marca Fameinsa está paralizada por fallas en la turbina. Una secadora de la marca americana Vesubio tiene una antigüedad de más de 40 años. El generador de grupo electrógeno de 380 está inoperativo. El generador principal de 250 no abastece la demanda de los equipos instalados. En la central de aire y vacío medicinal falta mantenimiento de 2 equipos de línea principal para el hospital. En la central de vacío, hace 2 años no se hace mantenimiento por un tema de presupuesto. La máquina de aire medicinal, punto importante porque hay varios niños conectados a este equipo, está paralizada y se ha tenido que alquilar otros equipos para suplir esta necesidad. Señora Presidente, el presupuesto total para el año 2023 se ha incrementado en 17.000 millones de soles. Asimismo, la función salud se ha incrementado en 1.8 mil millones de soles. Sin embargo, observamos con decepción que no se ha contemplado una partida presupuestal para la mejora de la infraestructura del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. En la visita inopinada que realizamos al Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña en el mes de abril de este año, observamos muchas carencias, las cuales he mostrado en este video. Entre ellas, muros en riesgo del colapso, techos improvisados, fugas de las tuberías de desagüe. Incluso tenemos conocimiento que la infraestructura ha sido declarada inhabitable. Señora Presidente, el 5 de agosto del presente año se publicó la Ley 31.546, ley que declara de interés nacional la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional del Niño de Breña. Este hospital, señora Presidente, a través suyo, dirigirme al Premier y al Ministro de Economía y Finanzas. Este hospital es un hospital que atiende a la mayor cantidad de niños peruanos, niños con muy bajos recursos
niños que usan el sistema SIS, niños que vienen de la sierra, de la selva, de la costa, niños en extrema pobreza, niños que necesitan ser atendidos porque no hay un hospital más grande que este. Él tiene 40 especialidades médicas para poder salvar la vida de la población más indefensa, más vulnerable, más débil de nuestro Perú. Señora Presidente, esta ley que declara de interés nacional la modernización que fue para la infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional Niño Breña, esta norma otorgaba un plazo de 90 días para declarar la viabilidad del estudio de preinversión. Solicito respetuosamente al ministro de Economía y Finanzas, al presidente de la Comisión de Presupuesto, que brinden el presupuesto necesario para que este hospital, que atiende diariamente a 500 niños que provienen de todo el Perú, puedan ser atendidos. Es necesario que nuestro país voltee la mirada a los más necesitados. Nuestros niños peruanos necesitan de nosotros y necesitan de un hospital que cuente con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Diariamente observamos en las imágenes de los canales de televisión a padres de familia desesperados que duermen en las calles y que duermen afuera del hospital solicitando mayores recursos para el tratamiento de sus hijos. No seamos indiferentes al dolor de estos niños y al dolor de estas familias. Permitamos que los niños, que son el futuro de nuestro país, tengan la oportunidad de luchar por su salud con todas las condiciones adecuadas e infraestructura y equipamiento adecuada que tienen otros niños peruanos. Necesitamos que atendamos este hospital. Si no prestamos atención a este hospital, viene un sismo, un terremoto y todos esos niños y todo el personal médico será enterrado porque los techos se van a caer, van a morir. Y no es justo que dejemos morir a estos héroes que luchan por la salud de los más indefensos de una manera tan cruel. Pido por favor, señora Presidenta, a través suyo, a cuenta de su bancada. Gracias. 30 segundos. Por favor, le pido que pongan una mirada a este hospital. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva por 10 minutos. Presidenta, muy buenos días. Por su intermedio, saludar al señor Premier y al ministro de Economía y a todos los colegas presentes. El proyecto del presupuesto institucional de apertura PIA del 2023, remitido por el Ejecutivo para la aprobación del Congreso de la República, asciende a 214.800 millones de soles. Considera un aumento de 17.800 millones de soles adicionales al 2022, subiendo un 9% respecto al año actual. Son diversas las observaciones que nuestra agrupación política tiene respecto del proyecto del presupuesto 2023. En esta oportunidad me centraré en observar 3 aspectos que consideramos críticos, que a continuación detallo. Primero, el presupuesto se sostiene en estimaciones económicas frágiles y sobreestimadas para el 2023. El Consejo Fiscal, que es un órgano especializado y autónomo en materia fiscal, ha informado que las proyecciones de crecimiento del 2022 y principalmente del 2023, señaladas en el marco macroeconómico multianual 2023 a 2026, tienen un sesgo optimista y, en nuestra opinión, sobreestimada, entre otros por 3 motivos. 1. El gobierno no está considerando los efectos reales del constante deterioro de las expectativas de los ciudadanos y de los agentes económicos generado por el desgobierno, la inestabilidad política y los casos de presunta corrupción que involucran al presidente de la República, además de las medidas laborales antiinversión, como el Decreto Supremo que legalmente limita los contratos de tercerización. 2. Tampoco considera el efecto del aumento de la inflación sobre el consumo y gasto de los ciudadanos. Por ejemplo, según el INEI, la inflación de los alimentos en el primer año de este gobierno es de 13.46%.
no está tomando en cuenta la deficiente ejecución en la inversión pública, más aún durante el primer año de nuevas autoridades regionales y locales, donde la inversión pública cae en un 6.5% en promedio, según las 3 últimas transiciones. 2. Pondría en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales para el 2023 aprobadas en la Ley 31541, que fue aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Con frágiles supuestos económicos antes mencionados, sobre todo el considerar un crecimiento económico sobreestimado del 3.4% para el 2023, los ingresos fiscales que sustentan el presupuesto no están alcanzables, poniendo en serio riesgo el aumento del déficit fiscal y el mayor endeudamiento público, con el resultado eminente de incumplimiento de las reglas fiscales aprobadas en la Ley 31541, que ha sido publicada recientemente. Las reglas fiscales que el Ejecutivo propuso y que el Congreso los aprobó para el 2023 dispone que el déficit fiscal no sea mayor del 2.4% del PBI y la deuda pública no mayor del 38% del PBI. Medidas fiscales que desde ahora le decimos al gobierno que la disciplina y los compromisos fiscales son fundamentales para nuestro país y este Congreso no cederá y hará que se respete. Asignar un mayor presupuesto a los gobiernos regionales y locales sin otorgarle las herramientas de gestión que ayuden al uso eficiente de dichos recursos. El proyecto de presupuesto 2023 dispone el aumento presupuestal para los gobiernos subnacionales que alcanzarían una participación del 33.5% del presupuesto y el gobierno nacional el 66.5%, que este año actual es de 29.5% y 70.5% respectivamente. Veamos en cuánto subirán dichos presupuestos. Los gobiernos locales recibirán 29,796 millones de soles. Comprende 8.224 millones de soles adicionales al 2022. Sube en 38%, sin embargo, menos de 4 meses de culminar el 2022, solo han ejecutado el 45% del presupuesto total y en inversión solo han ejecutado el 36% de dicho presupuesto. De igual forma, los gobiernos regionales recibirán... No queremos pensar que estas propuestas de otorgar mayores recursos a los gobiernos regionales y locales obedecen intereses políticos subalternos y más bien queremos pensar que los gobiernos subnacionales no solo requieren recursos, sino capacitación, seguimiento y apoyo técnico en la gestión de sus presupuestos, sobre todo en inversión pública, aspectos donde el gobierno los ha dejado solos. Y en eso hay que enfatizar, señor Premier, señor Ministro de Economía, hay muchos gobiernos locales que sufren y padecen la desidia de los funcionarios del gobierno central. Muchas veces parece una revisión de tesis en vez de un asesoramiento y apoyo técnico y un soporte para ellos. Se les complica la vida, se les mutila sus proyectos de inversión, pero ningún funcionario de nivel central firma y asume la responsabilidad. Después, cuando las obras caen en dilemas legales, los responsables son los alcaldes y funcionarios locales, cuando ellos en primer momento hicieron la previsión de todos estos problemas. Eso es importante, señor Premier, entender. También es importante controlar y llevar a la Contraloría de la mano para evitar que tengamos todos estos supuestos actos de corrupción que están siendo investigados por la Fiscalía y que ningún familiar de ningún alto funcionario se beneficie del presupuesto público, porque es un deber como altos funcionarios del Estado trabajar para mantener eso. También sería importante, señor presidente, entender, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro, por su intermedio, presidente, entender cuál va a ser la atribución y retribución a los vasos de leche, cuál va a ser el presupuesto a la asistencia social de las ollas comunes, clara y transparente, cómo han gastado este año y lo que se va a aumentar o cuál va a ser el presupuesto directo, si va a llegar a gastarse o se va a quedar en ineficiente ejecución presupuestal. Señor presidente, por su intermedio, al señor ministro y al señor Premier, como presidente de la Comisión de Reconstrucción con Cambios, también tengo que decir que la ejecución presupuestal de los ministerios en este aspecto es ínfima. Hay una serie de proyectos listos y actos para financiamiento y las unidades ejecutoras más grandes, las que tienen más presupuesto, los ministerios,
no han ejecutado ni siquiera el 0.3% en varias regiones. Eso es lamentable, señor ministro. Tenemos que tener cuidado en no solamente aumentar gasto en cifras, sino que esto sea revertido al pueblo y que se note que estamos trabajando por ellos. Hay que tener disciplina fiscal, hay que entender nuestra situación actual. Y la disciplina fiscal para evitar la inflación es la que este Congreso y sobre todo este grupo parlamentario va a luchar, presidente, porque se respete. Esperemos, señor Premier, presidente del Consejo de Ministros, a través de usted, presidente, que no exista más actos de corrupción que dañen al pueblo, porque lo que tanto mencionamos en consejos descentralizados, por su intermedio, señor presidente, y mencionábamos y repetimos que trabajamos por el pueblo, usted sabe que lo que más daña es la corrupción, y no solamente los millones que se pierden, sino el gasto social que se logra, que logra evitar el desarrollo de las comunidades más alejadas. Señor presidente, por su intermedio, señor premier, usted tiene la responsabilidad de llevar las políticas de Estado con el señor ministro. Una tan baja ejecución con tantas necesidades no es una adecuada gestión. Y por otro lado, también mencionarle que los hospitales en todos los sentidos tienen esas carencias. No puede ser posible que para comprar una simple máquina de hemodiálisis en eSalud o en Minsa, primero en eSalud haya que pedirle permiso a FONAFE, máquinas de 10, 15 años, y en Minsa no se pueda priorizar situaciones tan complejas. Y teniendo ese problema, y lastimosamente sabemos que al Ministerio de Salud se le ha bajado presupuesto, tomando en cuenta presupuestos internacionales, de donaciones, pero sabiendo el déficit que existe. Esperemos, señor premier, que se tomen, por su intermedio, señor presidente, que se tomen estas medidas claras y verdaderamente usted demuestre lo que pregona en todos los consejos de ministros, que se va a trabajar por el país. Vamos a preservar la disciplina fiscal y vamos a trabajar de esta bancada para que usted la cumpla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Luque Ibarra por 10 minutos. Gracias, presidenta. Un saludo al premier. De parte de mi bancada va a hacer uso en realidad del vocero titular, pero yo quería referirme en realidad a algunos puntos que creo que es importante. Creo que en esta presentación, digamos, al margen del detalle que se ha presentado y está colgado en la página, sería importante conocer cuál es la diferencia sustancial del presupuesto que se propone en este año, a diferencia del primer año. Yo entiendo que el primer año, digamos, siendo un gobierno que ha iniciado y que coge elementos de lo que se viene, se puede un poco entender algunos ajustes. Pero creo que en este segundo año, y dado además de temas comunes, indistintamente las posiciones políticas que tengamos, a mí sí me llama la atención que algunos temas no se refleje de mejor manera en el tema de presupuesto.